Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, dispuestos a ver las interpretaciones gráficas de estas dos situaciones que habíamos visto en R3 de vectores ortogonales. Dado que tenemos la facilidad de contar con el GeoGebra, nos pareció interesante incluir un nuevo video con las interpretaciones gráficas para que realmente se viera que la ortogonalidad en R2 o en R3 son casos particulares, o sea, es el caso general de la perpendicularidad. Entonces, vamos a retomar dos de los ejemplos que habíamos visto. Teníamos un ejemplo en R3 con la base canónica y teníamos el vector U, que era el 3 menos 2, 1, y se pedía hallar un B ortogonal al U. En ese momento, dado el U, se encontró el B como 1, 1 menos 1 para aquel U que era 3 menos 2, 1. En ese momento nosotros trabajamos con una ecuación lineal, le encontramos el conjunto de soluciones a esa ecuación y tomamos una solución particular. Hay veces que los vectores tienen valores o coordenadas tan fáciles de ver cuál es el ortogonal o un ortogonal que a veces a ojo uno puede vislumbrar cuál sería el ortogonal. Cuando no es tan a ojo, bueno, trabajamos así con la ecuación como se vio ayer. Bueno, vamos a ver gráficamente la situación. Entonces, GeoGebra nos va a proporcionar la interpretación gráfica. Entonces, yo acá ya puse como texto para recordar los dos vectores que vamos a graficar. Y lo que les quería mostrar son los vectores de la base canónica. Entonces, acá fíjense, desde el 0 hasta el 1 ya tenemos el primer vector. Y ahora ya estamos en condiciones de hablar que cuando nosotros ingresamos vectores, por más que nosotros ingresemos una terna, GeoGebra inmediatamente él interpreta al vector, pero a través de su matriz de coordenadas en la base canónica. Entonces, por eso GeoGebra lo muestra acá en forma de columna, porque sería la matriz de coordenadas. Entonces, antes no podíamos hablar de matrices y vectores y no veíamos la relación esa, porque si yo entraba a una terna, después él mostraba una matriz. Bueno, es porque él internamente trabaja los vectores, pero a partir de sus matrices de coordenadas. Entonces, el primer vector que tenemos ahí a la vista es el 1, 0, 0, que sería este que está acá. Si nosotros vamos haciendo correr, ahí nos muestra el segundo vector, L2, que efectivamente es el 0, 1, 0. Después nos muestra L3, que es el 0, 0, 1. Y fíjense que cada uno de ellos genera uno de los ejes, ¿sí? Entonces, cada uno genera una recta, que es uno de los ejes, un R. Y cuando hacemos las combinaciones lineales, lo que nosotros vamos teniendo es la cobertura de todo el espacio R3. Bien, entonces ahora vamos a ir graficando los vectores. Entonces, ese vector sería el 3 menos 2, 1. Entonces, fíjense que sería 3 en las X menos 2 en las Y, y después de ahí yo subo 1 para arriba. Entonces fíjense, si nosotros hacemos esto, vemos que el vector está despegado del plano.
Este plano gris que se ve acá es el plano XY, el plano del piso. Entonces, ese es el que nos va a delimitar los vectores que están es como que estuviesen en la parte positiva, que es como en donde nosotros vivimos. Si nosotros nos ubicamos en el espacio, nosotros estaríamos viviendo en este sector de la parte positiva de todos los ejes. Nosotros es como que nuestra vida transcurre en este cuadrante. En el momento que nosotros hiciéramos un pozo y nos introdujéramos en ese pozo, estaríamos viviendo o trabajando en los zetas negativos. Entonces, el vector U estaría en el 3 menos 2, 1. Vamos a ver, perdón, acá, es donde tengo que hacer clic. Ahí tenemos el vector B. El B que habíamos encontrado como uno de los tantos ortogonales es el 1, 1, menos 1, ¿sí? Entonces, fíjense que este vector está por debajo de la superficie, digamos, ¿sí? Es un vector que está por debajo de la superficie porque el z es negativo. Por más que el x y el y son positivos, el z es negativo. Bien, y ahora nosotros podemos establecer el ángulo que hay entre esos dos vectores, que es este ángulo que nos está mostrando aquí, que es el ángulo de 90 grados. Entonces, evidentemente, la ortogonalidad es la generalización de la perpendicularidad, que se conocía de la geometría, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ustedes tienen para, con el mouse, apoyarse en el dibujo y ver todas las perspectivas de lo que ustedes tienen. Y obviamente entre los vectores de la base canónica se ve que tenemos ángulos de 90 grados. Si ustedes dudan que hay un ángulo de 90 grados o quieren medir un ángulo, van acá a ángulo, tocan este punto y aparece el ángulo, que sería ese ángulo beta, que nuevamente es de 90 grados. Bueno, entonces, hasta aquí esta primera interpretación del primer ejemplo. Yo no lo voy a guardar. Y ahora vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo eran ese primer caso que vimos después del teorema del subespacio, o sea, del vector perpendicular o del vector ortogonal a un subespacio. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con este conjunto A que yo les había dicho que era un plano. Para ese conjunto A, encontramos dos generadores que eran estos dos vectores, el 1, 2, 0 y el 0, 3, 1. Y pudimos afirmar que el A es el subespacio generado por el alfa. Entonces, trabajando, nosotros encontramos un W, que era este vector, que era el 4 menos 2, 6, que yo les había contado que el 4 menos 2, 6 son estos coeficientes que tengo acá en la ecuación. Esta estrategia solo se aplica cuando yo tengo una sola ecuación, porque esto es un plano. En el caso en que yo tenga dos ecuaciones, no lo voy a tener que hacer así, sino que voy a tener dos o más ecuaciones. Tengo que resolver el sistema y buscar el generador. Y después aplicar el teorema que me decía que el W tenía que ser ortogonal al generador. Entonces, en este caso, el W es eso y el plano es eso. Entonces, vamos a ver efectivamente
Damos en aceptar. Bueno, entonces ahí tenemos los 3 ejes graficados y ya tengo introducido el A. Entonces vamos a ir a introducir los otros datos. Tengo el alfa, que era el generador del A, y el W. Entonces ahora vamos a graficar. Ese primer vector es el vector U1 del alfa, el 1, 2, 0. Ahora tengo el segundo vector, que es el 0, 3, 1. Ese es el plano A, ese es el conjunto A. Y fíjense, acá no se asusten porque si ustedes están viendo la ecuación de esta forma, mientras que acá la ecuación era de esta forma, es una ecuación equivalente donde, como ya habíamos visto, que todos los elementos eran pares, ¿qué se ha hecho? Se dividió a ambos miembros de esta igualdad por 2. Entonces 0 por 2 sigue siendo 0 y acá me queda 4 dividido en 2 me queda 2, 2 dividido en 2 me queda 1 y por eso queda menos y 6 dividido en 2 queda 3, ¿sí? Entonces el mismo plano tiene esta ecuación o tiene esta ecuación y cualquier otra que sea equivalente, ¿sí? No hay que por eso asustarse. Bien, y entonces ya teníamos el plano que generaban el U1 y el U2. Esto es una vista, un sector de la A. Y ahora nos queda el W. Y entonces fíjense, el W, efectivamente, si nosotros lo ponemos así, efectivamente se ve que hay un ángulo de 90 grados ahí, pero, y otro ángulo de 90 grados con el otro vector. Ustedes pueden ir jugando y ir viendo, pero si incluso sospechan, pueden volver a pedir el ángulo. Entonces el ángulo del vector W con uno de los otros vectores es 90 grados y si quieren pueden pedir ahora el ángulo con el otro vector y eso quiere decir que con todos los vectores que están en ese plano va a haber 90 grados. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos la justificación de que la ortogonalidad en R3 es lo que nosotros considerábamos como perpendicularidad, mientras que ya cuando no podemos graficar, ya no hay GeoGebra que nos ayude, solo hablamos de vectores ortogonales. Muy bien, entonces hasta aquí sería este video. Y ahora sí, continuamos con los otros conceptos propios de los espacios euclídeos. Nos vemos.